primera vez que llego con un estreno de Star Wars tan tarde. Podría dar muchas excusas, podría presentar muchísimos impedimentos, pero la verdad es que la vida me ha superado. Pero hey, mejor tarde que nunca. Y por eso hablaremos hoy día de Tales of the Jedi. Que sin duda fue algo. Con críticas positivas, algunas negativas, algunas ambiguas. Y yo creo que partiré diciendo que me posiciono en esas críticas un poco ambiguas. Que hay cosas que me han parecido muy interesantes a la hora de la construcción de la obra. Creo que tiene aciertos muy grandes. Creo que es un primer paso muy bien dado para la presentación de esta serie. Pero que tiene problemas. Y creo que una de las primeras cosas que vamos a mencionar sobre Tales of the Jedi es el tema del propio formato de la animación. Porque las series de animación de Star Wars tienen... no sé si llamarlo un problema, pero tienen una característica que es su estilo de animación, que es igual o muy similar en todas sus adaptaciones, excepto en las donde se trata deliberadamente de hacer algo muy distinto. Ejemplo, Visions. Pero siempre son esta animación super cartoon, que tenemos personajes muy cuadrados, con ángulos muy rectos, con fondos 2D en general, que también siguen esta lógica cartoon, de donde hay como ángulos muy duros. Hay una paleta de colores que se repite bastante, juegos con los azules, juegos con los verdes, todos en tonos muy detenidos, pero que rodean toda la ambientación. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tus formatos siempre van a delimitar cómo lo puedes contar y qué es lo que quieres contar. Siempre que hablamos de animación hablamos sobre que es un medio, no un género, que permite que los personajes hagan muchas cosas sin que la barrera de lo verosímil se rompa. No voy a andar más en eso porque en todas las obras de animación siempre repito lo mismo. Pero sí que vamos a tocar otro punto de animación, que es el tema de tu diseño y tu tratamiento. Por ejemplo, una obra que tiene toques similares es Intergalactic, una película disponible en Netflix, donde también se juega con este tema de los personajes con marcas muy rasgadas, con fondos muy propios, con un juego de estilos muy interesante. ¿Y qué pasa? Que los detalles se evitan los close-ups. Y en general en Clone Wars también se evitan los close-ups. Y en Rebels se evitan los close-ups. ¿Y por qué se evitan los close-ups? Porque tu estilo de animación no le favorece esa forma de narrar. Y eso no es tan difícil cuando hablamos sobre un género específico, que son las obras bélicas. Clone Wars, Rebels, tiene otra, bueno. Todo este género, Bad Batch, mantiene la misma idea de que para mostrar magnificencia su forma es alejarse de los problemas. Es ver a gente moviéndose, es ver disparos, es ver luces, es ver colores, cosas que manchan la pantalla, cosa de que se evite el gran problema de que tus fondos están muy vacíos. Como son gran parte generados por computadoras, son a veces 3 casas. Y por la forma, por la falta de textura, por la falta no es de diseño, porque diseño todos tienen el mismo, porque es la estética propia, su propio diseño, tiene el diseño que debe tener. Pero por la falta de textura, por la falta de detalle, cuando nos acercamos mucho, se rompe tu barrera de lo verosímil. Y eso pasa muchísimo en el primer capítulo, porque hay algo que Star Wars animado no se ha permitido, y que de momento todavía no se atreve a permitir, que son ambientes selváticos. Ni plantas ni madres. ¿Por qué? Porque por tu estilo es muy complicado que en primer plano funcionen. Rebel se las ingenia a través de un mismo elemento, que por ejemplo son los trigales, y repetirlo de forma constante. Así tienes la misma llanura simple y básica, pero tú sabes que hay plantas.
También, tanto en Rebels como en Clone Wars, se apela a plantas que son mucho más cercanos a corales, o son gigantes, o son bolas, o son lo que sea, pero que te permiten entender que es una planta, pero no tiene hojas y no hay que diseñar hojas y que no hay que diseñar pequeñas florecitas porque si no se te va la madre. Y en general funciona. ¿Qué hace Bad Batch para presentarnos todos sus ambientes mucho más selváticos porque están mucho más insertos a la naturaleza? Juegan con el tema de la distancia focal con la que van a trabajar, cosa de que sus personajes queden muy bien detallados y los fondos puedan ser mucho más borrosos, y así te da la sensación de que simplemente están desenfocados y no puedes detenerte a ver cada polígono que se nota en cada planta. Pero de repente nos presentan la primera y es fea. Y me molesta bastante porque es triste que es justo la historia de Ahsoka, un personaje o sea, es el personaje de Star Wars. Y era interesante ver su construcción, pero es una presentación que le daña porque su forma, su nivel audiovisual no es agradable de ver. Pero al final se vuelve uno de los menores de los problemas porque pasamos al siguiente problema que tiene, que es porque al final se cuentan dos historias principales. La Ahsoka y la de nuestro amigo Lord Tyrannus. Así era, ¿no? Lord Tyrannus, Aka, Doctor Doom. Bueno, este otro personaje. La cosa es que, Dios, me siento súper o sea, me siento terrible como fan de Star Wars al no recordar el nombre de este señor. En fin, cosa de que nos van intercalando parte de su historia. Partimos con el origen y que nos cuenta la historia de Rómulo y Remo. Como, de nuevo, Ahsoka siempre tiene esta lógica de Choice One. Pero es algo que se da en todas las entregas de Star Wars. Anakin, Luke, Rey, todos juegan esa misma lógica de que como que los midichlorianos como albergan a ciertas personas y las eligen y las vuelven personajes que son, al soportarnos esta conexión con la fuerza, son destinadas a grandes cosas. En este caso es elegido por este pinche lobo, que no es un lobo, pero al final tiene esta no batalla, sino que llega, lo monta todo y dijo, wow, es impresionante cómo lo ha hecho, debe ser la elegida, que se lo lleva a los Jedi. Y por eso es una historia simplona, recurrente, ya vista, y que en general me deja un poco con sensación de... Esta va a ser el origen, de hecho, este es el origen. Esto es todo lo que me pueden presentar sobre el origen de Ahsoka. Esto es lo más creativo que se le pudo haber ocurrido. Algo feo y poco interesante, poco innovador, poco creativo, me queda muy, muy de sobra. Y de repente tenemos al pibito. Que presenta una narrativa completamente distinta, porque aquí se puede jugar con la narrativa que ya teníamos. Porque al contar esta historia de nuevo, que vuelve a ser la historia bélica, vuelve a ser con tonos dramáticos, evidentemente, porque ya no estamos hablando directamente sobre la guerra, sino que estamos hablando de cómo abordamos la guerra y cómo nosotros entendemos nuestras posiciones políticas dentro de ella. Porque aquí también contamos el origen de un personaje, el origen de Dooku, y parte de su gracia es que al presentarnos a este personaje ya construido, como un Jedi formado, que sigue las reglas, y volvemos a un concepto muy primigenio en Star Wars, que es ¿qué pasa? ¿Qué está pasando dentro de la propia Orden Jedi para poder cuestionarse ciertos parámetros? Porque al final la Orden Jedi cae en las precuelas por ser incapaz de adecuarse a los tiempos y a las necesidades de las propias personas. Dooku se radicaliza, se entiende que, evidentemente de mala manera, que la única forma de entregar justicia es a través de la muerte de los villanos, porque si no siguen haciendo cosas malas. Básicamente un Punisher. Y es interesante ver todo este desarrollo porque Dooku se da cuenta de que de nuevo toda esta burocracia, todas estas leyes, todas estas imposiciones no están causando las consecuencias mínimas aceptables. Star Wars juega siempre un poco a la bíblica, y aquí de nuevo es como
esta manzana del conocimiento. Dooku es una persona que está siempre en busca de conocimiento. Se lo representa ahí, yendo a la biblioteca. Se lo ve también dentro de la propia lógica de Clone Wars. Y en las novelas, que Dooku es una persona que trata de siempre de conseguir mucho conocimiento. Qui-Gon va por ese mismo camino. Y que va a marcar evidentemente a Obi-Wan. Y por tanto Obi-Wan a Anakin. Y Anakin a Ahsoka y tal y tal. De ser personajes que cuestionan esta lógica de poder. Y por eso se presenta a Dooku y Ahsoka como dos personajes que al final juegan en este mismo juego. Juegan bajo esa misma lógica de que ambos cuestionaron su poder. Como obra, como elementos independientes, puede que no se llegue a notar este paralelismo, porque el evento que Ahsoka va a sentir esa responsabilidad es cuando es expulsada de la Orden Jedi tras ser inculpada. Y por tanto, cuando ya la vemos de vuelta como una persona ya formada, Ahsoka básicamente vivió un evento muy parecido al de Dooku, de ser juzgado, pero evidentemente Dooku sí hizo algo terrible, que fue matar a otro maestro Jedi. Tal vez se dejó influenciar un poco por Sidious. Y por tanto, todo su trabajo al final es presentarnos cómo estos dos personajes al final se vuelven opuestos, viviendo lógicas similares, siendo básicamente líneas sucesoras con ideales parecidos de la Orden Jedi ha fallado, porque ninguno de los dos sabe cómo trabajarlo, porque no saben, porque la Orden está muy anticuada, pero ambos llegan a conclusiones distintas, ella acercándose más a la lado luminosa de la fuerza y entendiendo que su propia energía y su propia forma de ver la vida es la que le va a llevar al lado positivo de la fuerza y no una serie de órdenes. Mientras que Dooku se queda en la idea de que les ha fallado y ese rencor lo mueve al lado oscuro, sin entender que él mismo puede ser ese agente de cambio que genere todo de forma tanto externa o interna. Por tanto, al final, todo ese texto, toda esa información, todo ese trabajo se puede subentender al final de la obra. El problema es que primero necesitas mucho contexto de todos los personajes detrás, más allá de que se entreguen pequeñas pistas y pequeñas ambientaciones sobre esto. Pero la verdad es que creo que se queda un poco de que si lo ves tal vez sin esa exposición, sin realmente estar como a la cercanía de esos personajes, te deje un poco afuera. Me gusta que a ambos le dan momentos de sentirse cool y ser explosivos. Me recuerda un poco lo que hace Tartakovsky con la serie de Clone Wars 2D, que es de darle momentos épicos, entendiendo de que tal vez en las películas no podemos ver todas esas hazañas que al final hacen los Jedi, porque es la gracia de ser un usuario de la fuerza, y que se da ese espacio para ser un poco más explosivo, ser un poco más energético. Aún así me queda un poco de que no querían romper esta barrera que se presenta en Clone Wars, de no querer de Clone Wars 3D, de evitar tal vez eso que hacía Tartakovsky, que era demasiada acción para poco texto, y aquí como que en esa combinación también se queda un poco a medias con ambas, ¿no? Porque deja esa narrativa y termina que uno, no, es que, porque Ahsoka, porque tanto, y tienes que recordar muchas obras, y porque la narrativa no se puede dar el lujo de examinar tanto su propia narrativa por dar momentos de acción, y tanto la acción no se puede desenfrenar tanto porque tiene que dar momentos de narrativa. Es una discusión complicada, es probablemente uno de los principales problemas que se haya visto en el guión, de cómo hacemos para que haya mucha acción y que haya mucho diálogo, porque al final Star Wars siempre ha sido un medio para narrar sobre injusticias sociales, para hablar sobre fallos estructurales sistemáticos, especialmente las precuelas. Como las precuelas hablan sobre cómo las democracias suelen fallar, y la saga original habla sobre las consecuencias de las dictaduras y cómo se expande el fascismo, y la tercera sobre qué significa ser un rebelde. Aquí también no querían ser menos y tratar de presentarnos una narrativa que se entendiera dentro de esas propias posiciones. Aún así me deja un poco a medias, me deja un poco sin más, pero ha estado bien. Como punto final, ha estado bien. Y ya está. Se viene mucha crítica estos días porque estoy muy atrasado. Bueno, esta es una de las pruebas de que estoy súper atrasado. Y ya está. Seguirán saliendo críticas durante estos días. Disfrútenlas, enjoy it. Hasta luego.